muchas gracias por haber venido a este acto sobre la nueva ley de contratos del sector público, coorganizado por la Fundación Hay Derecho, por la Fundación Cibio y con la generosa ayuda del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La reforma de la ley de contratos del sector público está concluyendo ahora mismo su tramitación parlamentaria. De hecho, entendemos que será aprobada definitivamente mañana. Por eso la fecha de este acto, la verdad es que no ha podido ser más oportuna. Quizá la lluvia podía habernos ayudado un poco más, pero no se puede tener todo. El objetivo de la mesa redonda es analizar los cambios que trae la nueva ley, intentar ver hasta qué punto esos cambios pueden ayudar a que nos dotemos de mecanismos y procesos de contratación pública mejores, más eficientes, que ayuden más a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, y también, desde una perspectiva crítica, analizar qué defectos se pueden ver en esta ley, qué perspectivas se pueden haber visto no reflejadas en la ley y, bueno, intentar que esto sea una sesión lo más interactiva posible para que el debate sea de calidad. Para hablar sobre estos temas tenemos a tres ponentes maravillosos, a quienes voy a presentar muy brevemente. En primer lugar tenemos a Elisa de la Nuez. Elisa es abogada del Estado, es cofundadora y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Ha desempeñado varios cargos en la Administración Pública, incluido el de abogado del Estado jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda. También ha ostentado el puesto de secretaria general de entidades públicas empresariales y en la actualidad compatibiliza su trabajo en los juzgados de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales, incluido el magnífico trabajo que lleva a cabo día a día en la Fundación Hay Derecho. En segundo lugar, contamos con Miguel Ángel Bernal, que es licenciado en Derecho y director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón. Miguel Ángel es doctorado en Derecho, cum laude y premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad de Zaragoza. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Hasta su nombramiento era subdirector del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza. Y Miguel Ángel ha desarrollado además una importante y muy reconocida labor de investigación en varias áreas relacionadas con la contratación pública. En tercer lugar, contamos con Eva Belmonte, que es periodista, es creadora del blog El BOE Nuestro de Cada Día, que conoceréis muchos de los asistentes, y es responsable de proyectos de la Fundación Cibio. Licenciada en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó en la redacción del Mundo en Barcelona durante 8 años antes de incorporarse a Cibio. En Cibio, Eva diseña, desarrolla y supervisa todas las investigaciones que se llevan a cabo, incluida Quién cobra la obra, que es posiblemente el proyecto de periodismo de datos con mayor recorrido a la hora de mapear la contratación de obra pública que se ha hecho en España en los últimos años. En cuanto a la estructura del acto, les he pedido a Elisa, en primer lugar, que haga una descripción, resumen de los cambios en la nueva ley, con especial incidencia en los aspectos de lucha contra la corrupción. A Miguel Ángel, que a continuación aporte una valoración desde un punto de vista de administraciones públicas y en concreto del cargo que él desempeña en el Gobierno de Aragón. Y en último lugar a Eva, que aporte una valoración desde un punto de vista de sociedad civil y en concreto sobre hasta qué punto el proceso legislativo ha estado abierto a la participación por entidades de la sociedad civil. Las tres intervenciones les he pedido que las restrinjan a 15 minutos cada una para así poder dar paso cuanto antes al turno de preguntas e intentar generar un debate que sea fructífero. Y sin más, le cedo la palabra a Elisa. Pues muchas gracias, Jacobo. Y voy a intentar ser no demasiado técnica y sobre todo poner un poco las novedades de la ley en su contexto, porque por eso lo he titulado desde la perspectiva de la transparencia y la lucha contra la corrupción, porque efectivamente en la contratación pública tiene mucho que ver con esto, y a esto me voy a referir en la primera parte de la exposición. Estas son unas transparencias que suelo poner siempre que me toca hablar de temas de corrupción y Estado de Derecho, que me parece que son muy interesantes, que es un poco la evolución que ha tenido España. Esto está hecho con indicadores propios a partir de indicadores del Banco Mundial, en temas como la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria,
en temas de Estado de Derecho y de control de la corrupción. Son los 20 últimos años, más o menos hasta el año 2015, podríamos seguir la secuencia hasta hoy, y realmente pues, con los acontecimientos que estamos viviendo pues probablemente todavía tendríamos peores indicadores. Pero lo que quiero decir con esto, y me parece que es un dato muy relevante, es que la tendencia es negativa. Nosotros estábamos a mitad de los años 90 cerca de los países de cabecera, tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Ahí tienen a Dinamarca arriba del todo, o a Canadá, al Reino Unido. Y, sin embargo, después de estos 20 años nos hemos ido alejando de esos parámetros y nos hemos ido acercando a otros países a los que nos gusta parecernos menos, como Italia o Grecia. Este sería un poco los datos de contexto en cuanto, digamos, a Estado de Derecho, lucha contra la corrupción. Y en el área concreta de contratación, yo creo que se es cada vez más consciente de la relevancia que tiene la contratación pública y hasta qué punto es un área de riesgo que en España, desde luego, no ha estado especialmente muy protegida o muy estudiada. No solo es un área de riesgo en España, es también un área de riesgo en la Unión Europea. Y luego, sobre todo, hay un dato que es fundamental, que es el volumen de recursos del Producto Interior Bruto que mueve, que está calculado aproximadamente en un 19% en España. Pero, insisto, también en la Unión Europea es un tema de preocupación. Hemos tenido y seguimos teniendo una extensísima, prolija regulación de los contratos del sector público que, sin embargo, han puesto o no han evitado en absoluto los problemas de corrupción y de clientelismo que se han puesto de relieve, a veces en procedimientos judiciales, a veces por el Tribunal de Cuentas, a veces en la prensa. Y, como digo, en este sentido podemos decir que nuestra legislación no ha sido suficiente para prevenir todos estos problemas. Merece también una especial reflexión el modelo del alcalde fuerte que tenemos en España y en otros países del sur de Europa, un alcalde con muchas competencias, con muchas, mucha capacidad decisoria, con lo que esto supone a nivel de contratación en las corporaciones locales. Y, además, un tema que no podemos obviar es hasta qué punto ha estado vinculada la contratación pública con la financiación irregular de los partidos políticos y con el clientelismo político. Aquí mencionamos en particular los contratos de obra pública, pero también como sectores de riesgo, no solo en España, insisto, sino también a nivel de Unión Europea. Podemos mencionar los contratos de infraestructuras, de telecomunicaciones, los contratos de energía o de defensa. Son siempre contratos que mueven unas enormes cantidades de dinero y con una gran complejidad técnica. Transparencia Internacional, pongo abajo, calcula que nada menos que un 10% de la contratación pública se desvía en sobornos o en corrupción en sentido amplio, y a nivel de la Unión Europea la Comisión considera que llega a ser un 1% del PIB de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Otro aspecto que también yo creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de contratación pública es hasta qué punto una mala contratación pública distorsiona las reglas de la competencia y supone un problema en términos de pérdida de productividad. De esto se habla menos, pero, sin embargo, sí, la contratación pública, como hemos visto, supone un volumen tan importante de recursos públicos y hay una desviación importante. Estamos haciendo una mala asignación de recursos, estamos asignando recursos a empresas que no son las más eficientes y estamos también provocando problemas de competencia y también problemas de productividad. Aquí he reseñado un poco los problemas de productividad, el alejamiento de la economía española en cuanto a productividad, de nuevo, de otros países cercanos y, aunque evidentemente no será solo el único factor que influye en esta pérdida de productividad, sí nos parece que la mala asignación de recursos públicos a través de la contratación pública puede ser también un factor relevante. Este es un estudio que hemos hecho y que también solemos traer a colación. Ahora está ya un poco más anticuado, se hizo en la Fundación Hay Derecho y se refiere a sentencias por casos de corrupción, sentencias firmes, en los años 2011-2014, que, para nuestra sorpresa, porque no lo esperábamos, resulta que donde más corrupción había era en la contratación pública, incluso por delante del urbanismo. Es verdad que, como digo, el estudio está un poco antiguado, pero quizá la mayor, la sorpresa, como les digo, fue encontrarnos con que los problemas estaban incluso por delante que en el urbanismo, en la contratación pública. Esto sería por administraciones, como ven, muy destacada los problemas en la administración local, también en la administración regional, menos en la administración del Estado, pero también me apresuro a decir, antes de que me digan
que esto es, digamos, porque soy abogado del Estado, que es que nos deteníamos en el año 2014 y algunos de los grandes casos que han aparecido de corrupción han sido posteriores. En particular me refiero, por ejemplo, a los casos de Adif, que como saben es una entidad del sector público estatal. De esto también hablaremos porque la corrupción se da mucho más en entidades del sector público, por razones también un poco de las reglas que tienen para contratar, que digamos directamente los propios ministerios o las propias consejerías. Estos serían también presentado estos mismos resultados, los paso rápidamente. Y también, antes de entrar a las novedades de la ley, quería referirme a lo que llamamos las banderas rojas, los llaman los que estudian este tipo de problemas en la contratación pública. En concreto, aquí me he referido al estudio de corrupción y contratación pública de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, que son aquellas, digamos, signos que nos deben hacer o que nos deben llamar la atención en una contratación pública, como son el que estemos fraccionando artificialmente contratos para eludir publicidad, incluir criterios de solvencia y de experiencia que son innecesarios y que buscan realmente restringir la competencia, puesto que en particular para excluir a pymes, porque son las que suelen tener más problemas para reunirlos, plazos insuficientes para presentación de ofertas muy complejas, procedimientos que he llamado con preadjudicación, es decir, cuando alguna empresa ya está especialmente bien colocada porque ha redactado los pliegos, por ejemplo, procedimientos negociados sin que se cumplan los requisitos o sin que haya directamente negociación o gestión de concesiones. En cualquier caso, lo que me interesa destacar es que estos problemas, que también ha destacado, aquí les hablo del informe de Transparencia Internacional, el informe anticorrupción de la Unión Europea del año 2014, se dan en varias fases de los procedimientos de contratación. En la primera fase inicial he destacado aquí porque es una cosa de la que se suele hablar poco, es también una conclusión del informe de Transparencia Internacional, que la principal forma de corrupción es contratar algo que no hace falta. Esto parece que es una obviedad, pero realmente esa sería, digamos, el primer problema. Y es una cosa que en España puede ocurrir por una falta de planificación y de evaluación de políticas públicas, que es bastante, digamos que es prácticamente crónica, y esto hace que, entre comillas, se pueda convencer a un organismo o una entidad para contratar cosas que realmente no parece que estén demasiado justificadas. Por supuesto, en esta primera fase tenemos también todos los mecanismos de distorsión de la competencia, de los que enseguida vamos a referir, pliegos a la medida, criterios de solvencia que tienden a excluir a los licitadores, utilización de mecanismos que son, o de procedimientos que tienen menos concurrencia, menos publicidad y, por supuesto, falta de publicidad. En la fase de adjudicación es básicamente el momento en que se selecciona la oferta ganadora. Aquí hay que luchar contra la posible falta de imparcialidad o de profesionalidad del responsable público por varios motivos. Pueden ser directamente sobornos, comisiones o otras veces simplemente conflicto de intereses y, por supuesto, falta de transparencia en la evaluación. Y en la fase de ejecución también me interesa destacar esto porque se suele destacar menos, es el problema de cuando, digamos, el contrato no se cumple o se cumple de una forma muy imperfecta, o el problema más conocido, que esto ha llamado también mucho la atención en sobre todo en los medios de comunicación, de los famosos modificados, que muchas veces responden a que realmente la oferta no se podía cumplir en sus propios términos, se hizo para poder ganar el concurso y después hay que hacer modificaciones del contrato que son a veces de una enorme cuantía y, por supuesto, son también bastante opacas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y con esto termino la introducción, también puso de relieve hace unos años en un informe bastante llamativo los problemas desde el punto de vista de la competencia que tenía la contratación pública. Incluso se atrevió a dar una cifra, me parece que eran 45.000 millones de euros, lo que consideraba que cada año se, digamos, despilfarraban o se perdían en malas prácticas en contratación pública, y también, de nuevo, pone de relieve la necesidad, como es lógico, de una competencia efectiva. Y luego el Eurobarómetro también es interesante. Esto es lo que contestan los empresarios españoles sobre, he elegido estas tres cuestiones, hay más, sobre la contratación pública. El 80% considera que los pliegos se hacen a medida de determinadas empresas, el 72% considera que se establecen criterios de selección y de evaluación que son poco claros y el 69% considera que las modificaciones son un problema. También les advierto que las contestaciones son también bastante negativas a nivel de otros países de la Unión Europea, para que no se desesperen. Pero bueno, estas son un poco las encuestas de percepción. ¿Qué es lo que pretende la nueva ley? Y con esto entro en la segunda parte.
Pues esto no es lo que nos dice su exposición de motivos, es que pretende un procedimiento más eficiente, más transparente e íntegro. A mí me gusta en particular que se hable de integridad, que es un concepto relativamente nuevo para la contratación pública, y lo que sí podemos decir, y creo que también es mérito, entre otras, de la Fundación Civio, es que sí que los parlamentarios han sido conscientes, yo creo que por primera vez, de que la contratación pública tiene que tener en cuenta estos parámetros, no solo de eficiencia o de calidad, sino también de transparencia y de integridad. Y que efectivamente es muy importante satisfacer, por supuesto, los intereses de los órganos de contratación, pero también mejorar el acceso y participación en las licitaciones públicas, mejorar los servicios a los usuarios, incrementar la relación calidad-precio, menor burocracia y más simplificación. Esto es especialmente una barrera muy importante para mejorar el acceso de las pequeñas empresas a la contratación pública, que es enormemente compleja. También una preocupación por el cumplimiento por parte de los adjudicatarios de sus obligaciones, en particular sus obligaciones con sus trabajadores y también con sus subcontratistas, aparte también de los problemas de tipo medioambiental. Se han endurecido las prohibiciones para contratar y se ha ampliado el ámbito del recurso especial. Voy a hablar un poco telegráficamente porque no tengo mucho tiempo, creo que después ampliaré un poco de aquellas medidas que a mi juicio van a servir si se implementan efectivamente para mejorar la competencia. En primer lugar, elegir el procedimiento abierto simplificado como el procedimiento general para todo tipo de contratación, que es un procedimiento que, como su nombre indica, es abierto, es decir, que tiene más publicidad y más concurrencia, y proscripción del procedimiento negociado con o sin publicidad por razones de cuantía, porque se había convertido el procedimiento negociado en una forma muy habitual de contratar por la Administración o por el sector público sin negociación y, de paso, sin mucha transparencia. Otra regla también interesante, la división en lotes como regla general. Dividir en lotes el concurso quiere decir que, en vez de adjudicarse el objeto del concurso a un solo contratista, la idea es que se divida en varios lotes y, digamos, esta sería la regla y la excepción es no hacerlo. Esto favorece, lógicamente, el acceso de más contratistas y, en particular, de pequeñas empresas. Endurecimiento de la reacción contra las ofertas anormalmente bajas por este mecanismo de intentar ganar un concurso haciendo unas ofertas muy bajas y después ya lo arreglaremos en vía de ejecución. Tenemos también una introducción de consultas preliminares sobre el mercado. Esto debería, digamos, formalizar lo que se venía haciendo de forma un tanto informal, que era consultar a los posibles licitadores sobre las condiciones en que tiene que salir un determinado pliego o un determinado contrato. También, aunque no me puedo detener mucho, hay una nueva regulación del contrato de concesión que también tiene que ver con los problemas que han tenido las concesiones en España en los últimos tiempos, con una especial regulación de la asunción por el concesionario del riesgo operacional. Tenemos también una regulación, esto es muy importante, una regulación más estricta de los encargos a los medios propios, las que entonces se llamaban las encomiendas de gestión y ahora se llaman encargos, que es la utilización que hace la Administración de sus propias sociedades, normalmente sociedades capital público por 100%, a veces sociedades mixtas, para encargarles cosas que a su vez ellas subcontratan a terceros, con lo cual introducimos un intermediario y de paso restringimos la competencia porque la regulación o las reglas que tienen estas entidades son menos estrictas que las que tienen sus administraciones o las administraciones que les encargan. Tenemos también una regulación más estricta de los modificados, ya nos hemos referido a este problema. También, como novedad, traslado previo. Si se aprecian problemas de competencia, se pueden trasladar con carácter previo a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por parte de la Mesa de Contratación. Se pide también que se dé más información a la propia CNMC. Luego hablaremos también un poco de la gobernanza y se reducen los límites de los contratos menores, que pasan a ser de 15.000 euros con carácter general y 40.000 son contratos de obra. Con respecto al incremento de la profesionalidad y de los contrapesos internos, que creo que también nos hablaremos, también se ve esta mayor preocupación por una mejora de la profesionalidad, de la neutralidad a la hora de adjudicar contratos y también estos checks and balance que siempre hemos defendido desde la Fundación Hay Derecho para cualquier ámbito, que son los sistemas de contrapesos. En particular, tenemos el tema de la supresión de las instrucciones de contratación en entidades públicas. Esto es una cuestión un poco técnica, pero es muy importante porque, va a ir cerrando el gap que había entre la regulación propia de las administraciones públicas y la de su sector público, que era más laxa en la medida en que, solo tenían que responder a una serie de principios y las propias instrucciones de contratación, que además son un poco de su padre y de su madre, podían
Y algunas eran muy parecidas, efectivamente, a la ley de contratos, pero otras menos. Y en este sentido yo creo que es una buena noticia que va, digamos, acercándose la regulación, puesto que todos estamos hablando de dinero público en todos los casos. Tenemos también una novedad interesante, es la ampliación del ámbito de aplicación de la ley a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y fundaciones y asociaciones si se cumplen determinados requisitos. Esto también un poco en línea con lo que ya estableció la Ley de Transparencia. Esto es básicamente por el hecho de que reciben una importante o importantísima cantidad de financiación pública. No es que tengan la misma sujeción a la ley, por supuesto, que las administraciones públicas, pero se va, digamos, acercando esa regulación. También, como les decía, con la idea de reforzar toda la cuestión de las modificaciones, introducción de mecanismos de tutela para modificaciones superiores al 20% del presupuesto, quiere decir que hay que pedir autorización al órgano de tutela. También otra novedad que también hemos demandado desde luego desde la Fundación Hay Derecho, exclusión de las mesas de contratación de los cargos políticos. Esto quiere decir que vamos a profesionalizar las mesas de contratación, que aunque a ustedes les sorprenda, pues en muchos casos, particularmente en las corporaciones locales, pues había concejales en las mesas de contratación. Incluso creo que, si no me equivoco, en el propio Congreso de los Diputados me decían que había, bueno, pues que había diputados por allí adjudicando los contratos de mantenimiento, no sé, los contratos de informática. Tenemos también, como les decía, la idea de ir suprimiendo burocracia y cargas administrativas en general para las pymes y los ciudadanos, y también algo que me parece muy importante porque ha funcionado muy bien es la ampliación de los mecanismos de revisión con la ampliación del ámbito del recurso especial de contratación. También para contratos no sujetos a regulación armonizada. Bueno, esto es una cuestión muy técnica, pero al final estamos hablando de determinados umbrales de dinero. Por encima de determinadas cuantías se puede acudir también a este recurso especial. Y digo que ha funcionado muy bien porque realmente en el ámbito estatal, pero también en el ámbito de las comunidades autónomas, ha sido una instancia de revisión que ha sido muy neutral, muy profesional y que ha ayudado desde luego mucho a mejorar la contratación pública. Lo que pasa que, digamos, estaba limitado a determinados contratos y ahora se amplía. Esto también es una pequeña gráfica para que no sea todo tan árido las novedades, que esta es cortesía de Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Gotemburgo, que me gusta mucho poner, que es la relación que hay entre más profesionalización y menos corrupción. Por eso es tan importante profesionalizar la contratación pública. Y esto también es la segunda parte de esta misma gráfica, es en qué medida una politización de la administración, que como ven en España, pues lo tenemos ahí, lo he puesto en negrita, es bastante importante. Esto, politización, es en qué medida se introduce la política dentro de la administración, y lo podemos medir en el número de cargos que cambian cuando cambia un gobierno, en qué medida, digamos, tenemos esa politización y en qué medida, por tanto, tenemos más riesgos de corrupción. Por último, me queda un poquito más, voy rápido. En la transparencia como lucha contra la corrupción. La transparencia es uno de los objetivos fundamentales de la Fundación Hay Derecho, y en el ámbito de la contratación la transparencia es fundamental porque no solo porque permite, lógicamente, tener información y para tener los controles y la rendición de cuentas, sino porque tiene una relación directa con el principio de igualdad de trato de los licitadores. Y, por tanto, es una transparencia que es esencial durante todo el procedimiento de adjudicación, no solo, digamos, en el momento previo de la publicación de los contratos. Es decir, la transparencia tiene un carácter eminentemente instrumental para conseguir esa finalidad de mejorar la competencia, tener, digamos, al mejor adjudicatario posible y tener también mayor integridad. Por eso también hay que estar muy atento a la transparencia durante la ejecución del contrato, que de esto se suele hablar un poco menos, y también la transparencia a la hora de rendición de cuentas y de evaluar cómo se han hecho las cosas. En cuanto al incremento de la transparencia en la nueva ley, he elegido estas, digamos, medidas, una definición previa de las necesidades a satisfacer, que tiene en línea con lo que antes he dicho, de que la principal corrupción es contratar algo para lo que no se necesita. Esto es verdad que puede ser puramente formal o puede tener un contenido más real, esperemos que sea esto segundo. La supresión, como hemos dicho, del procedimiento negociado con o sin publicidad por razón de la cuantía, por tanto, volvemos a un procedimiento abierto, como debía ser, con carácter general. Una composición detallada de la mesa de contratación, esto me parece muy relevante porque he tenido responsabilidades de gestión en los organismos públicos, es saber exactamente quiénes son las personas que componen la mesa de contratación en un momento determinado, y no si es el director o el subdirector, sino exactamente con nombre y apellidos. Publicidad de las actas y de las mesas y de los informes con juicios de valor, otro elemento fundamental desde el punto de vista de la transparencia.
Hay que dar, además, cuando no se da una información que la ley dice que hay que darlo, hay que justificarlo, por tanto, también hay que dar explicaciones. También, como novedad, medidas para prevenir los conflictos de intereses. Esto me ha gustado especialmente, el que se reconozca en la ley de contratos que es muy frecuente los conflictos de intereses en la contratación pública y, por tanto, que esto se establezca expresamente. Hay un par de artículos para hablar de conflictos de intereses, incluso creo que dicen de favoritismo, no sé cómo dice la expresión, pero está bien. Información sobre los contratos menores y encargos a medios propios, de nuevo una medida de transparencia por encima de 5.000 euros. Vamos restringiendo el ámbito de opacidad en el caso de los contratos menores. Una nueva regulación del registro de contratos del sector público, que esperemos que funcione mejor que la que teníamos hasta ahora, y también una nueva regulación de la figura del perfil del contratante. Esto es lo que les decía, la prevención del conflicto de interés tiene dos novedades: una definición muy amplia de lo que se considera un supuesto de conflicto de interés, lo cual es interesante, y también la obligación de poner en conocimiento del órgano de contratación que existe este conflicto de interés. Además, y también tiene que ver con estas medidas, que se establecen las condiciones especiales de compatibilidad para que no se falsee la competencia por aquellas empresas que ya habían participado antes. Y, por último, la ampliación de las prohibiciones de contratar, que incluye incluso el haberse hecho impagos a los subcontratistas. Y, por último, la gobernanza y la rendición de cuentas. Como ya les decía, hay también, y esto también es una novedad, hay una preocupación por lo que sería todos los aspectos de gobernanza en la nueva ley, y esto, insisto, que es también una novedad, con esta potenciación del recurso especial en materia de contratación, que no les he comentado, aparte del ámbito, se amplía también la legitimación, más gente va a poder recurrir, y aparecen también, esto es interesante, unas obligaciones de remisión de información al Tribunal de Cuentas, parece también bastante básico, y además un nuevo sistema de gobernanza, que creo que luego Miguel Ángel nos lo va a detallar un poco más, pero como idea se potencia la Junta Consultiva de Contratación Pública, que también existía hasta ahora, pero se crea también un comité de cooperación en materia de contratación pública con comunidades autónomas y corporaciones locales. Se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación, que debe rendir cuentas anuales a las Cortes Generales, y creo que también Eva nos va a hablar un poquito más. Y se habla por primera vez de la elaboración de una estrategia nacional de contratación pública. Por tanto, como ven, y probablemente nos digan el resto de los ponentes, hay muchas cuestiones nuevas. Yo creo que hay un cierto cambio de percepción de lo que significa la contratación pública, y creo que, como he dicho al principio, lo quiero volver a decir, esto ha sido un mérito sobre todo de la sociedad civil, de haber puesto de relieve en un tema que es muy complejo y muy técnico, la importancia que tiene esto para la corrupción, para la competencia, para la integridad, y que ha habido una reacción del legislador que yo juzgo que es positiva. Aquí, como todo, y como siempre pasa con las leyes en España, tendremos que ver hasta qué punto esto se hace efectivo, esta ley se cumple, cómo se implantan todos estos mecanismos, pero yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de la Fundación Hay Derecho, la ley sale mucho mejor de lo que entró en el Congreso de los Diputados. Sin duda, era una ley muy continuista lo que se mandó al Congreso de los Diputados, y aquí hay elementos que yo creo que son innovadores. Yo lo dejo aquí y cuando quieras te cierro. Bueno, pues llega mi turno. En primer lugar, agradecer la invitación que me remitieron en su momento los organizadores de este seminario, tanto Hay Derecho como Cibio. Desconozco por qué pensaron en mí para estar esta tarde hoy aquí con vosotros. Y me encargaron dar una visión desde el punto de vista de las administraciones públicas, que van a ser una parte importante de las que apliquen / sufran la ley de contratos que se aplicará mañana. Porque es verdad que la tramitación parlamentaria de la ley pues ha sido sufrida, aunque me viene a la cabeza la sesión de la aprobación de la ponencia en el Congreso, en la que había un clima de cordialidad casi preocupante, ¿no? Cuando todo el mundo casi está de acuerdo.
bueno, si la tramitación parlamentaria ha sido complicada, recuerdo una tramitación de urgencia que casi ha durado un año de tramitación, pues quienes a partir de mañana y 4 meses, o desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y 4 meses más, que será cuando entre en vigor la ley, pues se van a encontrar con un texto que creo que todo el mundo podrá calificar, convendremos en que puede calificarse de complejo, así, de primeras, complejo. Tenemos más de 350 artículos, pero tenemos 56 disposiciones adicionales, varias transitorias y varias finales. El producto final es un producto complejo de manejar en el día a día, ¿vale? Y claro, cuando uno tiene medios para utilizar esa herramienta, pues bueno, mal que bien se defiende, pero pensemos que es la misma herramienta la que van a tener que aplicar el Ministerio de Fomento, supercontratador, y el Ayuntamiento de Cariñena, Aragón, con 3.000 habitantes, y los tenemos de menos, ¿vale? Y los recursos para moverse, para nadar en esas aguas, pues no son exactamente los mismos. Entre las notas que había preparado para hoy, pues bueno, en esa visión de las administraciones públicas quería centrarme en 3 aspectos. Pero justo la semana pasada cayó en mis manos un documento de la Comisión Europea y leí dos cosas que a mí me llamaron la atención, y he decidido extraer 2 frases de ese documento para lanzar un mensaje inicial y un mensaje final, entre los cuales intercalaré mi visión sobre 3 determinados aspectos. El primero de esos mensajes que lanza la Comisión Europea en una comunicación de 3 de octubre de este año, una comunicación que se titula, curiosamente, a mí me ha llamado la atención, conseguir que la contratación pública funcione en Europa. Bueno, eso ya nos pone sobre aviso de cuál es el mensaje que quiere lanzar la Comisión Europea, ¿no? Comisión Europea, de la que nacen las directivas europeas de contratación pública y de las cuales bebe nuestra ley de contratos del sector público, que se aprobará mañana. Pues bueno, en uno de los párrafos de ese documento, la Comisión afirma que ha llegado el momento, por fin, de centrarnos en la aplicación inteligente de las nuevas normas de contratación pública en la práctica. A mí me parece un mensaje sugerente. Claro, pensando en el texto que se aplica mañana, con 350 artículos y 56 disposiciones adicionales, igual la inteligencia humana es insuficiente y tenemos que echar mano también de otro tipo de inteligencia artificial para hacer esa aplicación, inteligencia smart, en la práctica. Ejemplos de esa aplicación inteligente, me centro en 3 cuestiones que son de las que voy a hablar a continuación. Voy a hablar de simplificación. Hacer una aplicación inteligente de la normativa de contratación pública pasa por simplificar la normativa y en general los procesos de contratación pública. Aplicación inteligente significa también profesionalizar, reconocer que tenemos que profesionalizar la función de contratación pública, y hablo de profesionalizar no solamente la función pública, los empleados, sino también a la parte de las empresas que a veces tienen errores garrafales en la presentación de sus ofertas porque no actúan de modo profesional, y hay herramientas para profesionalizarles también. Y en tercera cuestión que quería tratar esta tarde, el tema de la supervisión y el modelo de gobernanza, modelo de gobierno de la contratación pública. Por lo que se refiere a la simplificación, bueno, yo creo que la aplicación inteligente de la normativa requiere en estos momentos, 2017, rediseñar todos los procedimientos. Nuestra ley de contratos ha optado por introducir simplificación, pero solamente en uno de los procedimientos, en el procedimiento abierto. Y yo creo que es un planteamiento desenfocado. Lo que había que haber hecho es cuestionar, rediseñar, repensar todos los procedimientos, ¿vale? No solamente el abierto. Además, creo, seguro que no ha sido con mala voluntad, pero creo que el diseño que ha quedado del procedimiento abierto simplificado, pues ya veremos qué éxito tiene en la práctica. Yo creo que el 99% de las cosas que se plantean como novedades
en relación con el procedimiento abierto simplificado se pueden hacer ya con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Con lo cual, no podemos vender simplificación con el nuevo texto. La simplificación será formal. Tenemos ahora un procedimiento abierto simplificado que, por cierto, no es novedoso. En Aragón lo teníamos en una norma de hace 6 años y estamos acostumbrados a eso. Y ya veremos si esa simplificación formal se traduce en la práctica. La simplificación podía haber venido por apostar de una vez por todas por la contratación electrónica en todas sus fases, ¿no? Contratación electrónica de extremo a extremo, que dice la Comisión Europea, contratación electrónica integral, que dicen otras personas. Sin embargo, nos encontramos con que el diseño de los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público del 2017 es prácticamente el mismo que el diseño que se hacía en el año 1965, cuando se aprobó la Ley de Contratos del Estado, de aquellos procedimientos de adjudicación. Claro, en el escenario de gobierno digital en el que nos encontramos, tenemos ahí una rémora que nos va a pesar. Y además se lanza un mensaje, creo que contradictorio, porque hace apenas 2 años, en el 2015, se aprobó la Ley de Procedimiento Administrativo Común, donde el mensaje que se envía es precisamente el contrario. Oiga, usted, administraciones, los procedimientos a partir de ahora tienen que ser electrónicos. Hay que reducir los plazos de tramitación de los procedimientos y hay que ser proporcionales porque no hay que perder garantía en esos procedimientos. En la administración en la que yo trabajo actualmente, aunque es de manera coyuntural, uno no hace oposiciones a director general de contratación, yo de profesión soy profesor universitario, pero en mi administración, en mi servicio de contratación centralizada, donde se tramitan procedimientos ya de cierta importancia desde el punto de vista económico, lo que nos está costando de media 6 meses tramitar el procedimiento. Un procedimiento abierto, ordinario. Los pliegos es complejo hacerlos, los pliegos te los recurren, hay que esperar a que se resuelva el recurso, la valoración de las ofertas también lleva su tiempo, te recurren la exclusión de un licitador porque lo has echado por falta de solvencia, te vuelve a paralizar el procedimiento. Una vez que lo tienes adjudicado tienes una o varios recursos contra la adjudicación del contrato. Al final, 6 meses de media, yo he tenido procedimientos que han estado en tramitación durante 9 meses. Claro, eso cuando te afecta al servicio de suministro de papel ordinario para todas las unidades del Gobierno de Aragón, pues hay que buscar alternativas diferentes a la contratación para no interrumpir el servicio, para no paralizar la administración. Claro, la administración no se puede paralizar porque el procedimiento está tardando demasiado. La simplificación pasa también, es un mensaje que no sé si se ha valorado lo suficiente. Pasa por coordinar la normativa sobre contratación pública y la normativa de carácter presupuestario. Y pongo un ejemplo que me ha sucedido a mí. Después de estar 9 meses con la tramitación del expediente de contratación, resulta que una vez adjudicado y formalizado el contrato, se cierra el presupuesto y no ha habido tiempo para ejecutar materialmente el contrato. No puede ser que la normativa de contratación y la normativa presupuestaria, que al final da cobertura al gasto que genera ese expediente de contratación, no estén perfectamente coordinadas y que si se ha invertido 9 meses en la tramitación del expediente de contratación no haya una prórroga por lo menos equivalente a la hora de ejecutarlo, sin violentar la normativa presupuestaria. ¿Vale? Tema de profesionalización, otra cuestión sobre la que ahora precisamente la Comisión Europea también apunta, ¿no? y algunos venimos insistiendo en esta cuestión. La función de contratación pública ha adquirido una complejidad tal que necesitamos estructuras verdaderamente profesionales y especializadas dedicadas a gestionar esta actividad de la administración pública. Y esa profesionalización exige, en primer lugar, que los que ocupamos
transitoriamente un cargo político, pues seamos conscientes de que es necesario apostar por esa especialización y no solamente eso, es que hagamos algo, que pongamos los medios, que pongamos recursos y que hagamos cosas para que se profesionalice esa función de contratación pública. Por supuesto, son necesarios, son imprescindibles planes de formación continua de los empleados públicos y del resto de operadores que participan en esa actividad. Claro, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se ha modificado en más de 20 ocasiones. Los funcionarios que hicieron el primer curso de formación con el texto del 2007 llegan a día de hoy totalmente desactualizados, porque ha habido cambios, algunos de calado, algunos muy importantes, que es necesario vigilar y controlar. Y claro, cuando un funcionario se tiene que ocupar, y cito un caso de un secretario de ayuntamiento no muy pequeño que se tiene que ocupar del régimen de sesiones del Pleno, del urbanismo, de las tasas municipales, del presupuesto, de los régimen de personal y además hacer los pliegos de contratación y dirigir los meses de contratación. Es imposible, no tenemos tantos supermanes para hacer todo eso. Incluso viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana para la contratación pública, es imposible conocer todas las normas que se aprueban, conocer la doctrina de todos los tribunales de contratos públicos, estar al día de lo que pasa de los productos normativos de la Unión Europea, de los estatales, de los autonómicos y de los locales. Se requiere un nivel de especialización muy importante que, desde mi punto de vista, pasaría por el reconocimiento de que las funciones de contratación pública, en algunos estados sucede, deben categorizarse e incluirse en las relaciones de puestos de trabajo. Ahora las categorías que tenemos en nuestras RPTs de las distintas administraciones públicas no reconocen la especialidad que está adquiriendo la contratación pública. Y en otros estados, igual que nuestros técnicos de administración general o nuestros administradores superiores, tienen una categoría de personal que son los oficiales de contratación pública, procurement officers, dedicados exclusiva y específicamente a las funciones de contratación pública. Y ojo, no hablo solamente de las funciones jurídicas, En la contratación pública es necesario un conocimiento transversal. El jurídico es muy importante, pero cuidado, el económico y el técnico son igual de importantes desde mi punto de vista. Y luego, profesionalizar la función exige dotarla de herramientas que le permitan desarrollarse adecuadamente. Herramientas electrónicas, unos recursos humanos bien dotados y una normativa que sea lo más digerible y lo más entendible posible. Por la parte de supervisión y modelo de gobernanza, pues aquí la verdad es que la nueva ley pues ha apostado por mantener algunos de los controles que existían en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y pretende también incluir otros, ¿no? Se ha basado mucho, desde mi punto de vista, quizás de manera excesiva, en añadir controles, ¿vale? Y yo creo que no sé si eran pocos los que había, pero creo que no se ha hecho la función de analizar si ya existen suficientes controles como para considerar que son necesarios otros distintos y si, junto a la decisión de introducir nuevos controles, se examinó la alternativa que era, vamos a ver qué controles hay, si alguno está fallando, vamos a redimensionarlo y vamos a repartir los controles que existen. Yo cuando empecé a leer literatura europea sobre temas de supervisión, la literatura europea no está pensando en añadir más controles. Cuando la literatura europea habla de supervisión, habla en primer lugar de apoyo, de asistencia a los que participan en los procesos de contratación pública, apoyo a los operadores, tanto a los órganos de contratación, que en algunos casos necesitan de ese apoyo, como a los operadores económicos. Y eso, por ejemplo, no ha tenido reflejo en la ley de contratos cuando se establece el modelo de gobernanza, ¿vale? En Aragón, por ejemplo, desde este verano creamos una oficina de contratación pública que tiene ese objetivo, dar cobertura, dar asistencia tanto a órganos de contratación como a licitadores.
en el entendido que es una herramienta que nos permite, de esa manera, con la asistencia, supervisar lo que pasa en los procedimientos de contratación pública. Generación de confianza. Y claro, ¿a qué me refiero con eso de generar confianza? Para que una empresa nos presente su mejor oferta en una licitación pública, tiene que estar segura de que las reglas de juego son las que son y que vamos a cumplir nuestros compromisos, ¿vale? Que las reglas son las que son y que no van a cambiar, ¿vale? Cuestión importante. De que vamos a cumplir nuestros compromisos. Ahora, afortunadamente, y por factores creo que exógenos, el periodo medio de pago a proveedores ha bajado en determinados sectores. Cuestión que es importante. Me parece todo un acierto la apuesta que se ha hecho en la nueva ley de contratos del sector público de admitir, como lo permite la directiva, el pago directo a subcontratistas y a proveedores, que era un problema que teníamos, el de pago de las administraciones a los contratistas, pero es que eso arrastraba una morosidad en el pago de los contratistas principales a subcontratistas y proveedores. Generación de confianza. ¿Cómo se genera confianza también? Teniendo órganos independientes para resolver los problemas que pueda haber en el proceso de contratación pública. Y ahí he de decir que el invento de los tribunales administrativos de recursos contractuales creo que ha sido un éxito y que tenemos que celebrarlo. Y bueno, la redacción final del texto, como bien explicaba Elisa, ha reducido los umbrales económicos a partir de los cuales es posible utilizar este mecanismo de recurso especial, que recuerdo no conoce el recurso el mismo órgano que dicta el acto recurrido, sino que es un órgano independiente y especializado por razón de la materia el que conoce del mismo. Yo creo que hay que celebrar esa decisión de ampliar su ámbito de actuación. Había propuestas de ampliarlo todavía más. En Aragón lo tenemos más ampliado. En Aragón todo contrato de obras de más de 100.000 euros y de servicios suministros de más de 60.000 euros ya puede acudir a ese recurso especial. Porque la práctica nos demuestra que ha funcionado. Si uno compara los resultados o la estimación de esos recursos especiales en materia de contratación con respecto de los recursos administrativos ordinarios, pues se sorprende. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de estimación de los recursos especiales en materia de contratación? Pues de media, en los 9 órganos de recurso especial que existen, está en el 35%. Es decir, casi 1 de cada 3 recursos de los que se presentan acudiendo a estos órganos se estima total o parcialmente. Y estamos hablando del control de los grandes contratos. Si nos vamos a los pequeños contratos, a los cuales no se aplica este recurso especial, sino los recursos ordinarios de alzada y reposición, ¿sabéis cuál es el porcentaje de estimación? El 0,00000. Claro, si estamos detectando infracciones de procedimiento en los grandes contratos, utilicemos ese mecanismo para vigilar los pequeños, donde es mucho más fácil cometer errores o son lugares donde podemos encontrar síntomas de corrupción mayores. Elisa decía, bueno, gran parte de las mejoras que ha tenido el texto presentado como proyecto de ley se deben a la sociedad civil. Bien, pues habría que garantizar un papel relevante de la sociedad civil también en la aplicación de la norma, ¿no? No nos quedemos solamente en el momento en que se aprueba la ley. Mañana brindamos todos con champán y a por otra ley. Bueno, en Aragón acabamos de crear una iniciativa que es el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es un órgano participativo, donde la Administración participa, pero solamente tiene 3 de los 15 miembros. El resto son agentes que intervienen directa o indirectamente en el proceso de contratación pública. Están las empresas, están los representantes de los trabajadores, están los representantes de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción, de las organizaciones de autónomos, está la universidad, está el Tribunal de Defensa de la Competencia, en fin, una serie de entidades
de las que pretendemos escuchar y que nos hagan recomendaciones sobre cómo tenemos que hacer la contratación pública. Es la vía, es el canal de dar voz a ese tipo de organizaciones. Y para mí, fundamental en ese modelo de gobernanza es la rendición de cuentas. Pero no la rendición de cuentas en el sentido económico, que eso ya lo vigila y muy celosamente el Tribunal de Cuentas o los organismos de control externo autonómicos. No, si hablamos de aplicación inteligente de la normativa de contratación pública, que eso pasa por entenderla como un herramienta estratégico para el desarrollo de las políticas públicas, de lo que tendremos que rendir cuentas los gestores públicos es de ese uso estratégico que hemos hecho de la contratación pública. Y eso es lo que, por supuesto, nos tienen que controlar, que no metamos dinero en la caja o que las cuestiones económicas estén ordenadas. El modelo de rendición de cuentas al que tenemos que tender es al de dar cuenta de ese uso estratégico que hacemos de la contratación pública para desarrollar políticas sociales, medioambientales o de promoción de la innovación. Termino mi intervención con otra cita de la misma recomendación que publicaba la Comisión Europea. Unos compradores públicos transparentes y profesionales serán capaces de gastar de forma eficiente y de luchar contra la corrupción. Bueno, pues los objetivos que debe perseguir esa utilización inteligente de la normativa de contratación pública están ahí perfectamente expresados. Mejorar, incrementar la eficiencia de los fondos públicos que manejamos y, sobre todo, luchar contra la corrupción. Muchas gracias. No, mi ordenador, estoy un poco ahí. ¿Quieres ponerte aquí? Pues ya está. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a mis predecesores porque me han hecho todo el trabajo y ahora solo me queda contar lo divertido y como estoy al final casi mejor porque si no vamos a acabar todos agotados. Os cuento primero un poco por qué estoy aquí, porque como normalmente siempre soy una outsider en casi todo, pero no soy abogada, no formo parte de lo público, soy solo una humilde periodista, un poco rara, pero una humilde periodista. Entonces, ¿qué hago aquí? Es un poco difícil de justificar a veces, sobre todo difícil de tomar en serio. Esto es una parte muy importante que ahora os contaré. Yo quería contar, nosotros hemos trabajado en la contratación pública desde hace mucho, yo de modo puntual con cada contrato que me resultaba llamativo, curioso, sospechoso en el BOE desde hace 5 años, que me lo leo cada mañana. Y luego en Cibio, de forma ya más general y más automática, en Quién cobra la obra, en el que conseguimos analizar los contratos de obra pública aparecidos en BOE de 2009 a 2015, limpiarlo, que fue la parte más divertida, y crear un corpus de contratación grande que nos permitiera, con varias administraciones, intentar analizar cómo era la contratación en España y qué estaba pasando. Aún nos queda mucho trabajo por ahí, pero ese corpus ya está hecho y está limpio, o sea que podremos seguir trabajando por ahí. Y por otro lado, nosotros desde Cibio, cuando investigamos muy a fondo un tema en uno de nuestros proyectos, luego hacemos lobby. Y estamos muy orgullosos de decir que hacemos lobby sobre todo por la mala prensa que tiene esta palabra. A veces tiene mala prensa porque solo lo han ejercido algunos. Entonces a nosotros nos gusta hacer lobby y decir que hacemos lobby. Nosotros hemos hecho lobby en leyes de transparencia y sobre todo en leyes de regulación del propio lobby, que son temas en los que hemos trabajado mucho y nos interesa. Y cuando se aprobó la directiva europea descubrimos que era nuestro gran momento de meternos en el tema de la contratación, porque era un tema sobre el que queríamos trabajar hace mucho y tocar esa ley tan compleja, parece que abrir ese melón solo es posible cuando Europa nos obliga. Entonces era o ahora o nunca y tuvimos que ponernos a ello. Entonces lo que hicimos fue hacer una serie de propuestas muy concretas a los partidos políticos. Voy a hablar un pelín del proceso, de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta aprobación de que si no pasa nada será mañana,
esta ley, lo que hicimos fue una lista de propuestas muy concretas centradas no en toda la ley, sino en la parte de transparencia y de anticorrupción. Y tuvimos relativa suerte, pensé que iba a ser mucho peor, y me gustaría agradecer a los partidos, unos más que otros, como sabéis siempre hay partidos más abiertos que otros a recibir tus propuestas, y sobre todo a los técnicos que nos han aguantado durante muchos meses dando la tabarra y han sido mucho más abiertos a nuestras propuestas de lo que yo pensaba que iban a ser. ¿Y por qué yo pensaba que no iban a serlo? Porque estamos acostumbrados a que se trate a la sociedad civil como una panda de hippies. Sé que suena un poco bruto, pero es un poco así. Y en mi caso era aún peor, porque no soy abogada, soy mujer, soy, dependiendo del interlocutor, relativamente joven, y en la mayoría de estas reuniones con partidos se nos trataba como... No se nos tomaba demasiado en serio hasta que llegabas con tu tocho de recomendaciones y te ponías en plan tiquismiquis y te hacían un poco más de caso. Pero es muy difícil, no es lo habitual, y por esto lo recalco, que se nos tome en serio. Y esto me enfada mucho, pero en este caso quiero celebrar que se nos ha tomado en serio en buena parte lo que hemos pedido. Hablando un poco del proceso, ya me olvido de esta parte, hay una parte que se ha hablado mucho de las prisas, porque hemos ido muy tarde, porque no ha habido gobierno. También es verdad que antes de que nos quedáramos sin gobierno, la ley estuvo parada en un cajón muchísimos meses. Se ha hecho con muchas prisas, aunque al final se ha alargado lo lógico, porque es una norma muy compleja. Pero el hecho de que el momento clave, que era la ponencia, que al final fue donde se acabó cortando el bacalao, hablando de forma muy sencilla, que esa parte fuera cerrada, que fuera puerta cerrada y no pudiéramos participar y saber lo que estaba pasando, para nosotros ha sido uno de los problemas más grandes de este procedimiento, porque pudimos influir todo lo que buenamente nos permitieron en el redactado de las enmiendas, pero en el momento en el que se empezó a pactar cómo iba a ir todo en el Congreso, nosotros estábamos totalmente excluidos. Y creo que eso es un problema muy importante en la tramitación de estas normas. Y ya centrándonos en qué ha pasado, la ley que se aprueba mañana no es una ley perfecta, tiene muchos errores y nosotros pedíamos muchas otras cosas y hay ámbitos que no son de transparencia y anticorrupción que yo estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, que tendrían que haber evolucionado de forma más acorde a nuestros tiempos. Pero me gustaría ser un poco optimista, un poco en la línea de lo que contaba al principio. Cuando nosotros nos encontramos con el anteproyecto y luego con el proyecto de ley, estábamos horrorizados con el hecho de que, más allá de lo que obligó Europa, que era la parte de las modificaciones y el cambio del negociado al abierto simplificado, no se había aportado mucho más. El proyecto que presentó el Gobierno en términos de transparencia y anticorrupción no avanzaba más de lo obligatorio básico. Y nos daba mucha pena que no se aprovechara esta oportunidad. Entonces, hay algunas propuestas que nosotros hicimos en transparencia y anticorrupción, sobre todo en transparencia, que sí están en la ley. Y os quiero contar algunas porque ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, hay una parte muy importante que nosotros nos centrábamos muchos, que era el dichoso artículo 63, que estoy convencida de que me voy a hacer camisetas o voy a soñar con él, que es un poco qué se tiene que publicar de cada contrato, qué tiene que ser público. Y nosotros desde el principio hemos exigido no solo que se publique más de lo que se publica. Por ejemplo, nosotros pedíamos desde el principio que se publique la identidad de todos los licitadores, porque a la hora de ver si, por ejemplo, se producen cárteles o problemas similares, necesitamos saber si concurren los mismos licitadores a determinados contratos, este tipo de cosas. Pero nos hemos centrado mucho, además de que todo el proceso a priori sea transparente del principio al final, y de verdad del principio al final, llegando a la parte de la ejecución y todas las modificaciones, nos hemos empeñado mucho en este concepto que ya introducía Miguel Ángel de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas de verdad. Hay una cosa que nosotros insistimos mucho y somos muy pesados, y es que la transparencia no es saber lo que cobra el alcalde. A mí me da exactamente igual lo que cobra el alcalde si no sé con quién se ha reunido el ministro para reformar el sistema eléctrico o qué documentos ha tenido en cuenta, porque al final lo que cobra el alcalde comparado con el pastizal que se va en las reformas eléctricas no es tan relevante. Y incluso cuando el Gobierno hacía estas campañas del portal de transparencia, cuando la ley se aprobó y empezó a entrar en vigor, sus campañas estaban centradas en eso, en ya puedes saber lo que cobra tu alcalde. Y es como, bueno, pero la transparencia no es eso, ¿no? Nosotros estamos muy centrados en que se transparente la parte de cómo se toman las decisiones, que al final es lo importante. Porque ahí no solo puedes levantar ese velo y que todo el mundo entienda por qué has llegado hasta ahí, sino que además permites que la ciudadanía pueda comprobar si has tomado la decisión que beneficia al resto o no, si has tomado la decisión más adecuada. Y esto es muy importante, y ha habido muchos casos en países en los que sí hay una transparencia en
el proceso de toma de decisiones en los que asociaciones de cualquier sector han detectado errores, a veces errores de cálculo, y han detectado decisiones desde lo público que no estaban bien tomadas y se han podido revertir. O sea, tiene mucho que ver con no tratar al ciudadano como si fuera tonto. Tiene mucho que ver con permitir que cualquier ciudadano pueda vigilar por qué has tomado una decisión, en qué informes te basas y cómo llegas hasta ahí y si la decisión que has tomado es la más correcta. Entonces, en esa parte de la rendición de cuenta de las razones, una de las cosas que pedíamos, que para nosotros era muy importante y al final está en la ley, es que se publiquen las decisiones, en muchos casos informes. Por ejemplo, ya que Europa nos pedía que empezáramos a publicar las modificaciones, nosotros queríamos los informes en los que se basan cuando se aprueban esas modificaciones o no. En el tema de las bajas temerarias, igual, queríamos los informes que justifican que aunque hayas bajado muchísimo el precio vas a poder hacerlo, y el informe del organismo que también responda y diga, bueno, me creo esto por esto y lo otro. O sea, queríamos saber qué pasaba ahí detrás. También hemos conseguido avances en la valoración de las ofertas y avances en el tema que comentaba Elisa, de las consultas preliminares, por ejemplo, o cuando se llama expertos externos para la valoración. Nosotros queríamos saber quiénes eran. Hay cosas que no nos han salido tan bien. Por ejemplo, nosotros sí pedíamos en las mesas que en las actas de adjudicación estuvieran nombre y apellidos de los firmantes de esas actas de adjudicación, porque creíamos que hacer responsable al firmante con su nombre y apellidos de una acta que va a ser pública ayudaba a que si alguien tuviera dudas, aunque fuera pequeña, sobre algo, pues por lo menos parar un momento a preguntar. Y para nosotros era muy importante. Al final, sí se ha incluido una coletilla que dice que no se pueden usar alusiones genéricas, se tiene que poner el cargo, pero a nosotros nos parecía que era mucho más efectivo el nombre. Pero bueno, esta es de las que se ha conseguido a medias, un poco. Y hay otra cosa que es muy importante para nosotros. Nosotros, desde que entró en vigor la Ley de Transparencia, nos hemos peleado mucho, porque de forma habitual todos los límites, las excepciones al derecho de acceso a la información se han usado por defecto. En cuanto puede ser que haya un límite porque haya protección de datos o porque haya cualquier otro elemento de intereses comerciales, como el caso de Radio Televisión Española, que no quería dar los datos de lo que le había costado Eurovisión, por ejemplo, siempre se aplicaba el derecho que estaba en contra del derecho de acceso por defecto, casi ni se valoraba. Entonces, trabajando mucho con esto y con el Consejo de Transparencia y sus resoluciones, le habíamos dado muchas vueltas al tema de lo que nosotros llamábamos test de daño, que era un poco de no. Antes de de coartar un derecho porque hay otro que lo limita, tienes que valorarlos y valorar cuál de los dos en cada caso tiene que ponderar. Y esto fuimos muy pesados al introducirlo porque creemos que si hay excepciones a la transparencia en la contratación pública, tienen que estar ponderadas y no se pueden aplicar por defecto. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esta ley? Que cuando haya dudas entre la colisión de dos derechos, el Consejo de Transparencia va a tener que emitir un informe, y por otro lado, que cuando se aplique una de estas excepciones y algo no se publique, se va a tener que justificar por qué. Y eso es muy importante. Al final todo se va a tener que justificar cada paso del proceso, y esto es muy importante. Es mucho menos, tiene mucho menos sexy que decir cuánto cobra o cuánto ha costado o cuánto se lleva esta constructora, pero es lo más importante al final. Otra de las cosas que pedíamos, que parece que es algo muy técnico, pero no lo es que los perfiles del contratante siempre fueran abiertos, y abiertos en varios sentidos. Nosotros nos peleamos con muchos a diario por este tema del BOE, que al final tienes que acabar leyendo pliegos en muchos perfiles del contratante distintos, y en muchos nos pedían diferentes tipos de claves, y también nos encontrábamos con que en muchos publicaban solo los contratos que estaban abiertos en ese momento. Y claro, el enfoque de nuestras recomendaciones a esta ley tenía un eje muy claro, que era la contratación pública, la transparencia de la contratación pública no se puede enfocar solo a la concurrencia, a que todos los que se vayan a presentar tengan la misma información a la vez. Esto es muy importante, pero no es lo único. Queríamos perfiles del contratante enfocados en de verdad transparentar y rendir cuentas ante el ciudadano, y no solo de cara al licitador. En muchos perfiles, por ejemplo, te piden el CIF de la empresa para poder entrar a unos pliegos y que te apuntes, y es como, a ver, pero si yo lo que estoy haciendo es investigarte, no necesito poner ningún CIF. Entonces, hemos conseguido eso, que se obligue a que no haya ningún tipo de traba, que se publique todo en datos abiertos y reutilizables. La teoría es maravillosa, y esto nos permitiría hacer millones de cosas, sobre todo analizar esas maravillosas banderas rojas con unos datos limpios, estructurados, no tener que trabajar durante un año para sacar los datos del BOE a mano, pero esto, implementarlo, tiene una dificultad enorme, y ahí viene la parte de los medios, que luego hablaremos de esto.
Pero esto está incluido en la ley como obligación, veremos cómo se aplica. Soy más optimista sobre lo conseguido teóricamente que sobre su aplicación en la práctica. Y la información se va a tener que mantener publicada 5 años. Nosotros, os voy a contar un ejemplo de cómo ha ido un poco el proceso, porque esto parece un regateo, pero un poco era un regateo. Nosotros pedimos que la información estuviera publicada durante 20 años, 20, y que los expedientes anteriores se pudieran acceder siempre vía derecho de acceso. Lo de que los anteriores se pueda acceder vía derecho de acceso siempre se ha incluido en la ley, y esto es muy importante, porque tú vas a poder pedir expedientes anteriores utilizando el derecho de acceso a la información, y a priori ese va a ser el camino y ya está establecido en la ley, no te van a poner trabas, o por lo menos no deberían. Pero nosotros pusimos 20 porque al final yo tenía miedo que me lo rebajaran y dije, voy a poner 20. Yo con 10 estoy bien, pero voy a poner 20. Nosotros pusimos 20. En las enmiendas de 3 partidos pusieron 20, 15 y 10. 3 partidos de la oposición. De la ponencia salió 5. Y dices, ¿pero qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha pasado aquí? Pero si estaban ahí, o sea, ¿cómo puede ser que 3 partidos de la oposición presenten 20, 15, 10 años de publicación y acabe en 5? Eso es uno de los ejemplos de las cosas que pasan en una ponencia a puerta cerrada que no acabamos de comprender del todo. Pero bueno, es importante porque establece un mínimo. Y podemos hablar de contratación, de la plataforma de contratos del sector público. Le sigo llamando contratación del Estado, le voy a llamar contratación del Estado siempre, pero en muchos perfiles de muchos organismos distintos hay los últimos 3 contratos, los que estén abiertos, los que me caben en la página. Entonces, esta obligación de que haya un mínimo es muy importante. Y esta es la parte optimista, o por lo menos lo más importante de la parte optimista. Hay muchas cosas que no hemos conseguido, pero hemos conseguido más de las que no, y eso está bien. La parte pesimista viene con el organismo independiente. Nosotros pedíamos un organismo independiente que trabajara de forma moderna, estructurada, que no hiciera como el Tribunal de Cuentas, que cogiera un trocito y vigilar estudiar ese trocito y en 5 años estudiara otra cosa. Queríamos un organismo de verdad y con medios, que es lo más complicado. Ahora hay un organismo y el organismo se llama organismo independiente. Y se llama en su nombre y sobre el papel en la ley. Pero tenemos un problema importante y es el problema más importante en la parte de vigilancia de la contratación, que es que este organismo independiente sobre el papel solo lo es sobre el papel, depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, pero es que además sus miembros van a ser nombrados por el Gobierno. Y esto puede salir bien si la gente está motivada o puede salir mal, pero no podemos confiar en la voluntad de la gente a largo plazo para que las cosas salgan bien. Entonces, para nosotros, la nota más negativa de esta ley en los ámbitos que nosotros trabajamos ha sido que ese organismo finalmente no sea independiente y que no se incluyeran una cosa que nosotros habíamos pedido y creemos que es muy importante, que es un buzón anónimo de denuncias sobre temas de contratación dentro de ese organismo. Porque creemos que no podemos dejar la vigilancia de la contratación solamente en manos, con el tema de los recursos contractuales, por ejemplo, de las propias empresas participantes en la contratación, sin ningún agente externo, porque en determinados tipos de corrupción, como por ejemplo en los cárteles, es muy complicado que entre ellas se acaben vigilando. Al final todo esto venía un poco enfocado también el tema del buzón y el tema del organismo independiente, en el que pedimos participar, pero no nos han dejado, Miguel Ángel. Lo siento, queríamos participar en el organismo, pero no nos han dejado. Todo esto viene por el mismo pivote que os he contado desde el principio. En realidad lo que queríamos es cambiar de una contratación, de unas normas de la contratación centradas en la concurrencia, a unas normas de contratación centradas en la concurrencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Y yo ya estoy, creo que he cumplido mi tiempo. Bravo, doble bravo. Creo, Eva, querías comentar lo del tema de mañana, para la gente que realmente quiera profundizar en alguno de estos temas. Sí, perdón, se me había olvidado, sí, importante. Además de todo esto que hacemos, porque como tenemos mucho tiempo libre, hemos empezado a trabajar, hemos creado un grupo de trabajo sobre contratación en el Media Lab. Mañana es la primera reunión, un poco para estructurar cómo va a ser todo este tiempo hasta marzo-abril, que terminamos. Vamos a tener 4 sesiones importantes en las que vamos a hablar de cómo tiene que ser el portal de contratación perfecto, tiene mucho que ver con qué se tiene que publicar y cómo. Una segunda sesión de banderas rojas, que es cómo crear alarmas que nos detecten posibles casos de corrupción. Una tercera más centrada en las tecnologías para hacer todo lo anterior. Y una cuarta centrada en cómo explicar eso, tendrá mucho que ver con el periodismo de datos y tendrá una parte importante, que es algo que ya está hecho con la ley vigente, que tenemos una ley,
una guía de la ley de contratos para no funcionarios, no abogados, no expertos en el tema, y haremos una con la nueva ley aprovechando estas jornadas. Entonces, en la página web del Media Lab, en el grupo de trabajo, os podéis apuntar si queréis venir a una de las sesiones, a más, a ninguna, pero estar al tanto, y estaremos encantados de recibir a cuanta más gente mejor, porque el objetivo no es sacar unas teorías sobre la contratación abstractas, sino intentar conseguir crear documentos concretos que se puedan poner en práctica. O sea, cuando hagamos la lista de banderas rojas, lo primero que voy a hacer es llamar a la nueva Oficina de Supervisión de la Contratación y enviárselas. Ese es el plan. Y así más, abrimos el turno de preguntas. A quien quiera preguntar cualquier cuestión. El caballero. Bueno, un poco por romper el hielo, yo soy funcionario, soy secretario de ayuntamiento. Pero yo quiero mucho a los funcionarios, no digas. Gracias, pero bueno, es un poco por decir. Bueno, primero los profesionales a los ayuntamientos salimos con unos indicadores de corrupción muy altos, pero somos 8.122 ayuntamientos. No sé si se toca el porcentaje relativo a ayuntamientos. Son más de 70.000 concejales. No sé si se toca. Yo creo que si se pondera ese dato, a lo mejor los ayuntamientos no son tan negativos en materia de contratación con los medios que hay. En cuanto a simplificación, yo voy a utilizar el sistema abierto simplificado a partir de dentro de 4 meses. En suministros voy a utilizar el sistema dinámico. Y lo que echa en falta es que no funcionen los sistemas centralizados. Estos días estamos oyendo que 17 comunidades autónomas están comprando sangre a una única empresa, ¿no? ¿Cómo no se buscan sistemas, digamos, que sean sistemas centralizados? Y finalmente, bueno, todos los problemas que estoy viendo en contratación son de sociedades. Estamos hablando del caso Acomed. Mucho tienen que ver los abogados del Estado en esta unidad del derecho administrativo a través de estas entidades que no tienen ningún sentido. O sea, hacer una sociedad anónima para gestionar obras hidráulicas del Estado es que no tiene sentido. Entonces, bueno, esos apuntes quería hacer. Pues yo sí. Dentro de 4 meses utilizarás el procedimiento simplificado, abierto simplificado, para contratar tus suministros. Bueno, pues lo que ganarás ahí serán 6 días en la tramitación. Porque todo el resto de opciones, la no exigencia de garantía provisional, la posibilidad de que te presenten la documentación quienes están inscritos en el registro de licitadores, el no exigir, si las obras son de menos de 85.000 euros, no exigir acreditación de solvencia. Todo eso no tienes que esperar 4 meses para hacerlo. Lo puedes hacer mañana mismo cuando vuelvas a tu puesto de trabajo. La simplificación se podía haber simplificado más. Ese era el mensaje que quería transmitir, ¿vale? La que ha quedado en la ley, y esto no es imputable, ojo, que nadie entienda que las críticas que he podido verter esta tarde iban dirigidas a la tramitación parlamentaria. No, muchas de las reflexiones, muchas de las cosas que había que haberse replanteado tenían que haber llegado hechas ya al Congreso de los Diputados y al Senado. Eso es un trabajo que hay que hacer previamente. Claro, es que las directivas de contratación pública que ahora van a ser objeto de transposición se aprobaron en el 2014 y daban un plazo de transposición de 2 años. Y nos ha costado a los españoles y a algunos otros europeos 3 años y medio. O sea, nuestro modificado ha sido del 150%, si utilizamos la terminología de contratación pública, ¿vale? Muchas de las reflexiones que hay que hacer sobre la ley de contratos no hay que hacerlas al hilo de las enmiendas que se han presentado en el Congreso y en el Senado. No, el trabajo había que haberlo hecho previamente. Yo quería que entráis alguno en el tema final, el tema de la coordinación entre administraciones, porque sé que antes tuvimos un debate respecto a la capacidad del organismo supervisor de realmente, bueno, y poner su criterio a entidades autónomas y comunidades autónomas. ¿Cómo se puede lograr eso, ese fin que yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos completamente de acuerdo en que es deseable? ¿Existe alguna vía de lograr eso? Me preguntas a mí porque vengo de una comunidad autónoma. A nosotros en la Comunidad Autónoma de Aragón, a mí personalmente no me gustaba la idea de esa entidad supervisora, ¿vale? Pero es que la regulación que ha quedado tampoco nos gusta ya a nivel institucional,
Porque claro, se crea un organismo independiente cuyos miembros va a designar el Consejo de Ministros y a la que se le otorgan poderes cuasi plenipotenciarios para analizar toda la contratación de cualquier administración pública, comunidades autónomas y entidades locales, que tienen reconocidas autonomía organizativa. Con lo cual, ya veremos a ver si no hay alguna comunidad autónoma que manda algún aviso diciendo: oiga, la jurisdicción de este órgano independiente, pues para la Administración General del Estado, la Administración General del Estado tiene autonomía, pero la de las comunidades autónomas, cuidado que nosotros también tenemos autonomía, que nosotros también podemos tener incluso ya establecida nuestra estrategia de supervisión. Hablo del caso de Aragón, una ley aprobada hace 5 meses ya prevé una estrategia de supervisión con unos informes bianuales y no trianuales como los que está exigiendo la Comunidad Europea. Con lo cual, tenemos nuestra propia estrategia, no necesitamos que alguien nos venga a imponerla. Lo ideal sería que estuviéramos de acuerdo todos en una serie de principios generales, pero que luego cada administración pública tuviera libertad para decidir cómo se materializan esos principios generales. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a la organización por el seminario. Soy Manuel Caño, autor del blog Contratación Pública Electrónica, y quería preguntar a los 3 ponentes su opinión sobre que una de las cosas que se supone que dice la ley es que hay que poner todo esto en digital, o gran parte de todo esto en digital, y no aparece nada de lo digital. Creo que se ha reducido a 2 disposiciones adicionales, muy pequeñitas, y lo digital es un follón de 3 pares de narices. Lo que quiero decir es que se tiene esto en cuenta porque, aparte de gastarnos dinero en lo digital, hay que coordinarlo. Y una segunda pregunta, que es, como ha dicho Elisa de la Nuez, a esto nos han obligado. Es decir, no es una ley que hayamos hecho los españoles por nuestra cuenta, viene de la directiva que nos dice: oiga, usted tiene que transponer todo esto. ¿Qué nivel de coordinación? Porque lo que quiere hacer Europa es un mercado único de contratación pública electrónica, y eso tiene que ser electrónico. ¿Qué nivel de coordinación se prevé en esta ley para que eso sea una realidad? Elisa, con la pregunta anterior, claro, que lo ha dicho también Miguel Ángel. Aquí, y claro, barro un poco para casa, pero el tema de la coordinación es crítico, se está pidiendo desde fuera, y desde el punto de vista de la ciudadanía, digamos, y de la sociedad civil y de los contratistas, el problema no deja de ser un problema interno de las administraciones. Lo digo un poco porque al final siempre es un poco lo mismo. Por supuesto hay autonomía organizativa, pero al final, desde el punto de vista de Europa, además está bien, porque ahora lo tenemos por arriba y por abajo. Aquí hay que coordinarse, ¿no? Porque tiene que haber una estrategia nacional, tiene que haber una supervisión a nivel nacional. Entonces yo creo que el reto es un poco hacer eso de una forma digamos, que nos valga tanto a Europa como a los ciudadanos, y que por otra parte respete la autonomía organizativa. Pero claro, en este país, y también a veces la autonomía organizativa consiste en que cada cosa se hace de su padre y de su madre, y eso al final, que es un poco también lo que decía Eva, eso al final a los ciudadanos tampoco nos vale, porque tú necesitas esa visión general y esa información con carácter general. Eso con respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con el tema de coordinación. Con este tema de la digitalización, bueno, lo ha dicho muy bien Miguel Ángel, ¿no? Y esto es otra asignatura pendiente que también tiene que ver con estas cosas que también son muy españolas, de montamos una ley súper compleja, ¿dónde están los recursos para implantar todo eso, ¿no? Cuando es verdad que hace 2 años se han aprobado unas leyes de procedimiento administrativo y del sector público donde se apuesta claramente por la digitalización. Y luego, como reflexión añadida a la otra persona que también ha hablado, claro, yo no había caído y me ha parecido muy oportuno, lo ha dicho Miguel Ángel, esto se aplica lo mismo al Ministerio de Fomento que al más pequeño ayuntamiento, ¿no? Y eso también a veces es un poco voluntarista, porque es obvio que los recursos no son los mismos a todos los niveles. En fin, esto no son más que reflexiones, que creo que efectivamente hay esos 2 problemas, pero que de alguna forma esto es una cosa que tenemos que solucionar, y como además aprovecho por el tema del día, tenemos que solucionar problemas mucho más graves que estos, ¿no? Entonces yo creo que al final coordinarse para que haya una estrategia nacional desde el punto de vista de la contratación, pues yo creo, sinceramente, Miguel Ángel, que es algo que podemos hacer, ¿no? Las administraciones. Sí, se puede hacer. Europa no está pidiendo una estrategia nacional de interoperabilidad, está pidiendo otras cosas, y la coordinación tiene nombre y apellidos.
Y en el tema electrónico está, creo, que perfectamente solucionada. Se llama Esquema Nacional de Interoperabilidad. Con lo cual, todas nuestras aplicaciones, si respetasen ese esquema, podrían los ciudadanos interesados extraer los datos de todas las plataformas. Ya hay herramientas que lo podrían permitir y habría transparencia de verdad. Ahora mismo hay mucha información, demasiada, pero eso no significa que haya transparencia. No sé si Eva, que trabaja en este tema, comparte yo no creo que haya demasiada. Creo que hay un volumen difícil de asumir en el formato que está, y por eso nos costó tanto, por ejemplo, sacar toda la información del BOE, porque los perfiles no tenían mucha de esa información. Hay una cosa muy importante que me gustaría decir, y ahora voy a lo del electrónico, que hay una cosa que no quiero que se me olvide. Una cosa que me gustaría decir es que cuando se presentó el proyecto de ley tenía una disposición, que es una disposición clásica en casi todas las leyes que se aprueban, que decía que la aprobación de esta ley no suponía gasto económico alguno. Esto se pone en todo un poco casi por defecto desde los últimos años, sobre todo. ¿Cómo vas a aprobar una reforma de la contratación que supone nuevos procedimientos, que supone abrir datos que no se abrían, que supone que todo se abra en datos abiertos desde cualquier organismo, porque esa obligación es para todo el mundo? O sea, ¿cómo vas a hacer todo eso? Si no vas a crear un organismo de vigilancia de la contratación, ¿cómo vas a hacer todo eso sin poner ni un duro? O sea, es casi imposible. Entonces nosotros pedimos que se eliminara esa disposición, porque era absurdo decir que no ibas a gastar nada. Porque además no es verdad, luego lo puedes rascar de otro lado. Entonces al final lo que se ha quedado es que no se gastará nada, excepto por las nuevas funciones del nuevo organismo y de la Junta Consultiva. No es suficiente. Cuando la ley de transparencia se aprobó, pasó un poco igual. No se destinaron fondos a, de verdad, hasta mucho tiempo después y muy tarde, crear el organismo, formar a los funcionarios y preparar todo el sistema. Y luego, cuando entró en vigor, estaba todo en pañales y fue un absoluto desastre. Luego, sobre el tema electrónico, hay una cosa muy importante, que es que para cumplir una de las cosas que ahora dice la ley, que es que todo se publique en datos abiertos y que todo esté ahí, o sea, es evidente que si desde el principio hay un procedimiento electrónico en todo, luego es todo mucho más sencillo. Es decir, si tú tienes documentos en papel que luego tienes que escanear, por poner un ejemplo burdo, es mucho más difícil que cumplas el requerimiento final. O sea, lo que no tiene sentido es que hablemos de datos abiertos cuando el proceso ni siquiera es electrónico, porque ¿qué vas a hacer luego? ¿Meterlo a mano en un ayuntamiento? Que no tiene ningún sentido. Entonces, esas dos partes son un poco... es un poco incongruente que al final se pida, que nosotros queremos que sea obligatorio, pero si te soy muy, muy sincera, no sé cómo lo van a cumplir en determinadas organizaciones, entidades un poco más pequeñas. Pero lo lógico de los datos abiertos no es que luego haya un funcionario picando datos en un ordenador, es que el proceso sea abierto y sea electrónico desde el principio, porque luego solamente tienes que pasar las cosas de un sitio a otro. ¿Más preguntas? Sí, no, la hora es más que razonable para dar por concluido el acto. No tengo ningún problema con... Última oportunidad, si no damos el acto por concluido, y muchísimas gracias a todos por haber asistido.